Muchas personas creen que están perdiendo dinero porque su estrategia no funciona. Yo también pensé eso durante mucho tiempo, pero después de cometer errores que casi terminan quemando mi tercera cuenta, descubrí algo que cambió por completo mi forma de operar. Y no, el problema no era en los indicadores, no era la estrategia, tampoco era encontrar una señal mágica. Eran errores mucho más simples, pero también mucho más peligrosos. Errores relacionados con los strikes que elegía, la forma en que reaccionaba a la volatilidad, los cambios de contexto del mercado y la obsesión por encontrar ese trade ganador que todos nos venden cuando empezamos. Por eso, antes de explicarte cada uno de estos errores, quiero mostrarte 5 ejemplos simulando movimientos del mercado. De esos 5 ejemplos, solamente uno tiene la selección correcta. Veamos si puedes identificar cuál es antes de que te explique el por qué. Bien, aquí tengo 5 diapositivas con 5 ejemplos simulando estrategias del mercado. Todas están dando la misma estrategia, solo que lo diferencia una de otra, la distancia de los strikes y los costos de los contratos. Ok, entonces vamos a ver. Supuestamente este es el SPY, ¿no? Está dando una señal alcista. Por aquí arriba está el strike. El strike está a una distancia de $20 y el costo de este contrato, de este strike, es $35. Número 1. Ejemplo número 2. Tengo el QQQ. El strike está a $25 de distancia y el costo del contrato para ese strike es de $25. Número 2. Número 3. Apple. El strike lo tengo a una distancia de $5 y el costo de ese strike o de ese contrato es de $70. Ok, ahí está el ejemplo 3. Vámonos al cuarto. BAC. Strike está a $3 de distancia con un costo de $30 ese contrato. Y por último tengo a Meta. El strike está a $6 de distancia y el costo de ese strike o de ese contrato está a $250. Ok, un repaso rapidito. SPY, ya sabes. Suponiendo el contexto actual de incertidumbre del mercado, ¿no? Por si acaso. El strike está a $20 de distancia con un costo de $35. QQQ, strike, ya sabes, $25 de distancia a $25 el costo de ese contrato. Apple, $5 de distancia, $70 el costo de ese contrato. BAC, $3 de distancia, $30 el costo de ese contrato. Y por último, Meta, $6 de distancia el strike y cuesta $250 ese contrato. Pregunta, voy a dejar un lapso pequeñito o ponle pausa al video. Sí, mejor ponle pausa porque aquí continúo para no hacerlo tan largo el video. ¿Cuál tú crees que sería la acción o el ETF correcto para seleccionar en este caso que hay 1, 2, 3, 4, 5 señales idénticas? ¿Cuál sería el correcto? Si tu respuesta fue Apple, pues te felicito, estás en lo correcto. Porque está el strike a $5, está muy cerca para este contexto en el que estamos, puede que suba $5 o que se acerque y está en un buen costo, está dentro de lo que normalmente se invierte. Uno de los errores más comunes que tienen los traders, y eso es lo que vamos a hablar y lo que siempre digo en mis live, si yo tengo live gratuitos para los que son nuevos o recién caen aquí en mis videos, yo hago análisis del mercado en vivo para las opciones financieras en 2 horarios, de 9:30 a 12 y de 3 a 4 de la tarde, hora de Nueva York. Ya sabes, suscríbete al canal y de ahí tú puedes activar la campanita para que te avise cuando yo haga esos live. Listo. ¿Cuáles son los errores más comunes? Es la distancia del strike. Normalmente SPY y QQQ se saben mover en contextos normales de 8 a 10, $11 como máximo. ¿Ok? En el contexto que estamos, si fuera el caso de que esto vaya subiendo, sí, tiene que ser una subida bien fuerte para que te acerque al strike. Y eso que el strike te lo puse a $20, porque en este contexto, este costo para este contrato, para este strike está más lejos, está a $40, $35. Entonces, que se mueva toda esa cantidad es muy complejo. Entonces, si se mueve solo $10, no se te va a valorizar tu contrato y solo los que compraron más cerca en el contexto de ahora, en SPY, no se invierte de $20 a $35,
sino que se invierte de 50 a 80 dólares. Ahí sí el strike está a 5 o 6 dólares de distancia y es más fácil que se te valorice. Punto número uno que tienes que saber, lo mismo con el QQQ, está mucho más lejos. Si se mueve solo 8 dólares, no se te va a valorizar. Versus que si nosotros buscamos un contrato en el rango de 50 a 80 dólares, va a estar justo a 5 o 6 dólares de distancia y se te va a valorizar tu contrato. ¿Sí ves? Acá, lógicamente, si esto sube, con que suba un poquito, se te va a valorizar porque está cerca el strike. Para back, tú puedes decir 3 dólares de distancia está cerca, pero para esta acción no está cerca, está lejos. Para back, normalmente es $1, $1.50 como muy alejado y que el costo de ese strike esté de 10 a 20 dólares. Es barato, sí. Con que se te mueva un poco, se te va a valorizar. Normalmente aquí los novatos empiezan por back porque invierten menos y obviamente van ahí controlando sus emociones de poquito en poquito. Aunque no creas, las emociones son muy fuertes y ni siquiera las pueden controlar solo invirtiendo 10 o 20 dólares. Ahora imagínate invertir 70, 100, 200, 300. Entonces, por aquí tú practicas, por back tú practicas. Bien, y meta. Profesor, pero meta aquí está a 6 dólares y sí se puede mover meta, se mueve 3, 4 dólares y se va a valorizar. Sí, si hubiera estado en un rango de lo que se invierta normalmente. En este costo de aquí, lo que sucede es que el delta en este strike, en este precio, ya está demasiado elevado. ¿Y qué es lo que pasa? Que en vez de que el contrato se te valorice, o sea, no es que tampoco se te va a desvalorizar, pero en vez de que se te valorice más rápido, te va valorizando de 2% en 2%. Por ejemplo, si esto aquí sube 3 dólares, vas a tener solo un 10% de rentabilidad. Esto sube un poco más y hasta te pasa el strike, vas a tener solo un 35-40% de rentabilidad. Y ahí es donde muchos dicen, ah, caramba, pero ¿qué pasó? Si ya pasó el strike, tenía que esto estar mucho más arriba. No, es por el delta. El delta es algo que va en los strikes, va o pertenece a la volatilidad implícita, el delta, el gamma, el teta. Todo eso va en una sola en el strike que tú vayas a escoger o a seleccionar. Todo eso va una sola. Entonces, estos valores altos no es porque esté alto se te va a valorizar más rápido, no. Por eso es que no se te, no se te valoriza rápido porque está muy caro. ¿Okay? Ya mis alumnos, los trades que están conmigo desde hace algún tiempo, esto ya lo saben porque se lo repito como canción. Incluso en los live, yo lo digo y lo repito cada vez y cuando. Cuando yo veo esto, que el strike está cerca, pero el costo de ese contrato para ese strike está en 250, yo siempre digo, ok, crucita, no lo tomo en cuenta y voy con la que está clara. Aquí es como que si yo esté en el mercado, esté pasando de acción en acción y yo veo, ok, entre todas las que vi, esta es la que está clara. Y ahí es donde tengo que invertir. No tengo por qué pelear en SPY, ni en QQQ, ni en BAC, ni en Meta. No, aquí está la oportunidad. Entonces aquí es que se invierte. Espero que me hayas entendido esa parte y es el primer error que puedes corregir. Ya te digo, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, ingresa a mis live porque ahí me vas a entender mucho mejor esto de aquí con las líneas que nosotros marcamos. Bien, ahora vamos a hablar del segundo error. Bien, aquí vamos a ver cuál es el segundo error que cometen los traders novatos. Me pasó a mí y entender esto de aquí, créeme que me costó mucho. No creas que vas a ser el primero. A mí me costó mucho entender esto y en los live yo siempre lo digo. No se desesperen por la señal que ven. Esperen la confirmación o esperen un poquito para que vean cómo fluctúa la siguiente vela. Vamos a hacer el mismo ejemplo que les coloqué acá, solo que aquí ya tengo la pizarra. Vamos a suponer que nosotros venimos, ¿ok? Vamos a suponer que venimos de una caída, trazamos la línea y hay una ruptura. Muchos aquí se desesperan la vida. Quieren ingresar lo más rápido posible. No es que a mí me dijeron que es hasta las 10 o me dijeron que es a las 11 o me dijeron que es a las 12, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a hacerte el ejemplo de qué es lo que yo hago y por si acaso te haya pasado en alguna ocasión. En los live sí me ha pasado esto de aquí. Ok, entonces vamos a suponer que esta velita es de las 11 a.m. Ok, esta velita es de las 11 a.m.
A ver, déjame sacar esto de aquí, dame un segundo. Mejor dame un segundito, déjamelo mejor colocar de esta forma. Esta velita es de las 11 a.m. Mucho mejor acá arriba. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que tú buscas un strike. Buscas el strike. Vamos a suponernos los strikes. Ok, tú buscas un strike aquí. Ok, este strike de aquí. Ok, este strike de aquí. Vamos a suponer que está a $7 de distancia. Este strike supongamos que es no sé, el 735 del SPY. Ok, vamos a hacerlo así. Este es el strike 735 del SPY. Listo. Entonces tú aquí a las 11, luz verde e ingresas. Ok, está a $7 de distancia para no confundirnos. De distancia. ¿Cuánto te costó este de aquí? Vamos a suponer que tú sabes lo del contexto del mercado y tú este strike lo compras en $50. Perfecto. Este es el costo de ese strike de aquí. Perfecto. Yo hago el ejercicio también aquí mismo y yo digo, ok, voy a ver este strike, el 735, me parece muy bien, 50, $7 de distancia. Concordamos los dos con lo mismo. Diferencia, tú ya entraste, yo estoy esperando. Bien, entonces vamos a ver, el mercado comienza a, a ya cotizar, pues la siguiente vela, ¿no? Y nosotros vemos que el mercado comienza a hacer esto. En vez de irse para arriba, se comienza a ir para abajo. Ok, esta velita hasta ahí son vamos a suponer, esta velita, esta de aquí, la roja, hasta ahorita, perdón, esa estoy ya, es mucho con los dólares. Esta velita de aquí, vamos a suponer que se está formando y son las 10:15. Ok. Por eso a mí me gusta esperar siempre hasta la media hora puntual. Perfecto. Ahora vamos a suponer, la velita se estaba formando así, ¿verdad? Ok, la velita se estaba formando así. Dame un segundo, déjamelo colocar por aquí. La velita se estaba formando así. Ahora, ¿qué pasa? La velita viene, ¿sí? Viene la velita, o sea, sigue roja la velita. A ver, vamos a hacerlo bien. Viene entonces la velita y se está retrocediendo y está dejando ese cuerpito finito. ¿Ok? Está así, ya se está retrocediendo. Está dejando así, se está viendo así, ya se consumió, ya sabes a qué me refiero. Ok, entonces ahora vamos a ver. Esa velita ahí como está, son las 10:25. Ok, Fran ya está atento a esto. Fran ya está atento. Ahora imagina que son las 10:30. Ahora imagina que son las 10:29. Ok, imagina que son las 10:29. Imagina que son las 10:29 ahorita y esta velita ya se comienza a hacer así. Y a veces se forma así, ¿no? Ya comienza a dejar un cuerpito más bonito así. Comienza así. Esta velita de aquí se está formando a las 10:29. Ok, entonces viene Fran y ahora sí abre el contrato. Viene Fran, este strike de aquí ya no cuesta 50, sino que cuesta 40. Ok, perfecto. Entonces viene y esto comienza a subir. Una velita más, otra velita más. Ahí. Lo acerqué mucho, ¿ok? Lo acerqué mucho. Imaginemos que estamos ahí, que este está un poquito más arriba. Pero lo acerqué mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Con este par de velitas, Fran tiene el 100% versus que tú aquí tienes un 70%. Y tú te preguntas, ¿por qué? No sé si tú alguna vez te ha pasado que cuando tú tienes el mismo strike que alguien y tú dices, y tú le escuchas a esa persona que dice, 100%, y tú te quedas así como que, a ver, oye, ¿qué strike tenías? Tal strike. Oye, pero ¿por qué si yo tenía el mismo strike? ¿Por qué a mí no se me valorizó? Ok,
te voy a explicar por qué, mis estimados traders, para que vayan entendiendo esta partecita de aquí. ¿Por qué a Fran le gusta esperar un poquito más cuando da una señal, sea alcista o bajista? Por la volatilidad que tiene o que presenta esta vela después de la señal que da, sea alcista o bajista. Siempre la siguiente vela después de presentarse la estrategia tiene mucha volatilidad. ¿Ok? Eso es uno de los puntos que no bueno, sí lo he dicho, pero no con tanto detalle como lo estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú entraste a las 11 a.m., correcto. Pero lo que pasa es que esta velita, como cayó, este contrato que a ti te costó 50, con esa caída, esto se te desvaloriza y ya no te cuesta 50. Te termina costando, se te puede desvalorizar hasta $35 tranquilamente. Y eso sí no es menos. No estoy siendo tan malo. Pero por esta caída y este regreso, no creas que porque se regresó va a estar igualito. No. A veces te deja desvalorizado y te deja en 35, 36, $37. Te lo dejo en 35 para no ser tan malo, porque a veces la volatilidad, si es más fuerte, te lo deja mucho más bajo. Y también depende de la fecha de expiración. Entonces, por eso es que tú ves que cuando esto comienza a subir, solo puede ser una velita o un par de velitas chiquititas. Y yo, como entré ya cuando terminó la volatilidad, porque cuando esto se comienza a regresar y justo se comienza a pintar de verde y son las 10:29, las 10:29, eso es la luz verde para comprar. Porque ahí en ese caso, ya la volatilidad, si en un caso la siguiente vela es roja, ya no se me va a desvalorizar de la forma fuerte como se te desvalorizó a ti. Porque aquí la volatilidad hace como un reset y ya comienza a estabilizarse. Ya si esto va a lo contrario, se desvaloriza $1, $2, $3. No va ni de 5 en 5, ni de 7 en 7, ni de 10 en 10. Porque a veces la volatilidad es así de mala. Entonces, por eso es que tú vienes acá, 70%, Fran 100%, listo, vendido, al bolsillo, mientras que tú aquí, tú dices, ok, va al 70, puede subir. Normalmente, después de que el mercado te dé el 100%, comienza o a lateralizarse o a comenzar a corregir nuevamente pequeño. Espérate porque llega acá. Espérate por el 100%. Y aquí en este punto ya te frustras, te da coraje y dices, ok, esta no salió, vamos con la siguiente. Si no corriges eso, te puede pasar. Por eso es que tú aquí puedes decir, no, no, profesor, es que a mí a veces, o sea, o muchas veces tal vez, ¿no? O a veces gano. Sí, pero es que el chiste no es que a veces ganes, sino que a veces pierdas y muchas veces ganes. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, traders. Entonces, por eso es que esta velita, después de la señal, esa velita siempre es la que lleva mucha volatilidad escondida. Y lo que hace es que cuando se va a la dirección contraria, tu contrato se va consumiendo rápido. Peor si la volatilidad está alta. Peor si tu fecha de expiración es al día siguiente. ¿Ok? Entonces, en el contexto que estamos ahora, la volatilidad es alta y peor, nosotros teníamos que buscar contratos al día siguiente para tratar de ganar, porque si lo buscábamos después de 2 días, ese contrato no costaba 50, sino 200 o $300, por exagerarte, ¿no? Pero ya se salía del rango de inversión. Entonces, eso es traders. Siempre es eso y por eso a mí me gusta esperar unos minutitos o hasta las 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Hasta ahí. Porque en la media hora puntual se terminan de consolidar todos los contratos. ¿Sí? Se termina de consolidar muy bien todos los contratos. Por eso es que en TradingView tú ves que cada velita se forma cada media hora. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. Y la última vela es la de media hora. Entonces, esos traders. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Ok, vamos a suponer que en este caso, a ver, dame un segundo. Vamos a suponer que en este caso tenemos las medias móviles de esta forma. Ok. Y aquí, por ejemplo, nosotros teníamos, a ver, veníamos de esta forma para hacerlo más rápido. Y de ahí veníamos de esta forma hacia arriba.
¿Ok? Viene el día siguiente, lunes, en la mañana, y te sale una velita roja. ¿Ok? Esto es una señal bajista en la China y en la Reconchinchina. ¿Ok? Eso es una señal bajista en la China y en la Reconchinchina. Entonces tú ves la distancia, ¿sí? Tú ves la distancia que hay entre la vela y las medias móviles. Aquí en este caso es muy válido entrar en hora puntual, 10 a.m. ¿Por qué, Frank? Me estoy confundiendo. ¿Sabes por qué? Porque estás alejado de los promedios móviles, ¿ok? Estás alejado de los promedios móviles. Quizás estás en una de las líneas de reacción que yo marco por acá arriba y obviamente esto tiene una muy alta probabilidad de que venga a corregir y te dé el 100%. ¿Sí? Es muy fácil. Cuando esas velitas o señales bajistas están lejos de las medias móviles, es muy probable o tiene una alta probabilidad que te dé el 100%. ¿Ok? Ahora te pongo otro ejemplo. Entonces, hasta este punto, tú ya sabes, uno, cuando yo espero y dos, cuando no espero. ¿Ok? Para que lo vayas teniendo en cuenta. Listo. Ahora te voy a poner este ejemplo. Ya no estamos tan arriba. Ahora estamos aquí. Viene un día lunes y sale una velita roja. De este promedio móvil aquí, ¿ok? A la velita donde quedó formada, hay, vamos a suponer, hay $4 de distancia. ¿Ok? Hay $4 de distancia. Perfecto. Esto para mí ya significa riesgo. ¿Riesgo en qué? En que no se dé. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y muchos aquí lo hacen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Fran hace? Ok. Fran ve la velita roja por aquí. Muchos entran sin darse cuenta de la distancia que hay aquí. Profe, pero es que puede caer a la media móvil de 20. Sí, pero es que lo que pasa es que si tú, aquí en este contexto no se ve, ¿no? Pero si tú ves que el contexto ha venido a respetar a la media móvil de 20, es más seguro que llegue a la media móvil de 20. Hay una baja probabilidad que llegue al de 40. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, bueno, yo entonces voy a ver. Vamos a ver cómo reacciona la otra velita. Porque aquí yo espero unos minutos para ver cómo reacciona la siguiente velita. Y oh sorpresa, la siguiente velita comienza a reaccionar para arriba. La siguiente para arriba. La siguiente para arriba. Y aquí ya se comienza a quedar lateralizado. ¿Ok? Entonces, estos muchos que entraron aquí, por acá, ya están desvalorizados. ¿Y qué los desvalorizó? La primera velita de aquí y las de acá los remataron. Conclusión, ese contrato está casi que perdido. ¿Sí ves? Entonces, Fran aquí no entró, ¿ok? Fran no entró porque Fran dijo, si esto cae de forma inteligente, yo mejor espero que esto caiga a la media móvil, trazo mi línea y ahí sí, si hay una ruptura me voy hacia arriba porque voy a favor de la tendencia. Promedio móvil de 20 sobre el de 40. Entonces, si está muy cerca, yo simplemente veo cómo va. Si esto ya se va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ok, no hay problema. ¿Ya? Yo no entré, acá los que están sufriendo son ellos. ¿Qué pasa? Que si los que entraron aquí, peor, los que entraron con fecha de expiración al mismo día, ya ahí ya están muertos. Ahí ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Y tú puedes decir, ok, mañana puede caer. Sí, listo. Entonces, si tú entras aquí, mira, vamos a suponer que mañana caiga. Entonces, tú entraste aquí, ¿verdad? Tú entraste aquí en esta velita y vamos a suponer que tu contrato estaba en la media móvil de 40. Aquí, esta línea blanca es tu strike. Ese es tu strike. ¿Ok?
Entonces tú dices, ok, no pasa nada, yo dejo mi contrato, mi fecha de expiración está para mañana, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que la media móvil va subiendo y se va acercando al precio. ¿Sí ves? Y oh sorpresa, que la media móvil de 40 también se va acercando al precio. Conclusión, supongamos que mañana esto viene y hace una caída hacia la media móvil. Tu contrato está acá. Tú para ganar acá, esto tenía que venir y caer un poquito más abajo de la media móvil para que se te valorice tu contrato. Pero esto viene y solo cae aquí. Se olvidan de que la media móvil va subiendo y se va acercando a la velita, a las velitas que va cotizando. Entonces tu strike se queda por ahí botado. Conclusión, Fran, como no entró acá, ahora sí Fran viene, hace la línea. ¿Qué es lo que pasa? Que espera la ruptura y ahora sí, aquí lo mismo, aplica lo mismo Fran aquí. Espera un ratito, ve que la siguiente velita sí es verde. Ok, perfecto, aquí está la entrada. Versus que aquí tú perdiste. ¿Sí ves? Por no saber esperar. Eso es básicamente lo que sabe pasar. Sabe pasar con señales alcistas, con señales bajistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, traders, ya saben, es exactamente lo mismo que ustedes tienen que aplicar. No es malo esperar esa media hora. Bueno, no media horita. Primero se comienza por unos minutitos y si tú ves que ahí está clara la señal, tú te quedas ahí, ¿sí? Tú te quedas aquí revisando cómo va fluctuando esta vela. Pero cuando esta se está formando, tú ya tienes que estar viendo dónde buscar el strike. Porque tú dices, ok, eso para mí es una señal bajista, entonces voy a estar buscando dónde está el strike. Voy a acercarlo lo más que pueda a esta velita de aquí. Y eso es por no ser malo, porque el strike está aquí. Hay veces que el strike lo alejan más. Y ahí está el problema. Vuelvo y repito, la distancia de los strikes es uno de los principales problemas. El segundo es no saber esperar y emocionarse porque piensan que cuando sale una señal bajista, esto se va a venir con todo para abajo. No, el mercado tiene puntos de reacción. Lo primero son las medias móviles. Segundo, las líneas que nosotros marcamos. Entonces, eso tienes que tener en cuenta y espero que de aquí en adelante, si recién eres nuevo, vengas a mis live y analices qué es lo que yo hago. No es malo esperar. Tú puedes comprar tranquilamente en hora puntual siempre y cuando se dé toda la señal correcta o en media hora, o sea, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, porque ahí el mercado hace una pausa y de ahí puedes comprar sin ningún problema. Comprar a las 10:30 o 11:30, 12:30 es como que si estés comprando en hora puntual. En hora puntual en Yuchar hace como una pausa el mercado y ahí es que puedes entrar. A las 10:30 hace lo mismo. Entonces una vez que yo entendí eso, ahí fue que cambió todo. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente error? Bien, ahora vamos a hablar de algo que afecta al 90% de las cuentas de los traders. Y eso es básicamente los contextos del mercado. El que no entienda esto, créanme que su cuenta es quien les va a pasar factura. Y ya les voy a explicar el por qué. Como siempre le he dicho en los live, existe el contexto económico, ¿sí? Y vamos a hablar con los ETFs, ¿ok? Y existe el contexto caro. Y asimismo lo vamos a hacer con los ETFs. En el contexto económico, los ETFs como el SPY y el QQQ normalmente se compran en un rango de 20 a 35 dólares. Se valorizan muy bien estos dos. En el contexto caro, normalmente el SPY y el QQQ se los compra en un rango de 50 a 80 dólares. Ese es básicamente el rango. Ahora en cada contexto se tiene que invertir de una manera diferente. Por ejemplo, imaginen que van conduciendo por la autopista a 100 kilómetros por hora. El cielo está despejado, la carretera está seca y el vehículo responde perfectamente. En ese contexto, conducir a 100 kilómetros por hora es normal, ¿verdad? Imaginemos que este es el contexto normal. ¿Okay? Contexto normal, por decirlo de esa manera. Bien, pero de repente
Ese pero de repente, ahí viene el cambio, ¿sí?, de contexto. Este es el de repente. En ese de repente se puede ver algo. Listo. Entonces, de repente comienza una tormenta. La carretera se moja, la visibilidad disminuye y el vehículo ya no responde igual. El conductor inteligente no dice, como antes iba a 100 kilómetros por hora, seguiré a 100 kilómetros. Lo primero que hace es reducir la velocidad y adaptarse al nuevo entorno. En trading ocurre exactamente lo mismo. Cuando el mercado cambia de contexto, no significa que tu estrategia sea mala. Significa que la carretera ya no está seca, como el contexto normal. Y si sigues operando igual que antes, el problema no es la estrategia, sino que no te adaptaste a este nuevo cambio. Vamos a ponértelo más simplificado. ¿Qué hacer en cada contexto? ¿Okay? ¿Qué hacer en cada contexto? En este contexto, ¿sí?, cuando tenemos este cambio de contexto, aquí, en este contexto caro, tienes que saber adaptarte. Por ejemplo, en este contexto, muchas veces es mejor quedarse quieto. ¿Ok? Es mejor a veces quedarse quieto cuando justo está pasando este cambio. En esa transición de un contexto al otro, muchas veces es mejor y más inteligente quedarse quieto. ¿Y para quién aplica esto de quedarse quieto? Para los traders que quieren recuperar sus cuentas, esta transición es preferible quedarse quieto e irse a simular. Es mucho mejor para que entiendan qué pasa en esta transición de un contexto al otro. Yo sé que te estás preguntando cuáles son esas señales y todo eso, ya vamos a ir para allá. Así que primero vamos viendo esto. Número 2. Las personas que tienen su cuenta en un nivel regular, o sea, ni tan bajo ni tan alto, es reducir el número de contratos. ¿Qué tú me escuchas a mí decir en los live? Desde algún tiempo, desde que estamos en este contexto de incertidumbre, donde el indicador Tron es el que sale a mover el mercado con lo que diga, entonces tú me escuchas a mí decir que yo normalmente estoy en el rango de 8 a 10 contratos. ¿Sí? Normalmente, de 8 a 10 contratos. En este contexto, y muchas veces te lo demostré, a veces solo habría 1 o 2 contratos. Nada más. En este contexto de lo que yo normalmente hago esto, yo no me desespero, yo espero y solo invierto 1 o 2 contratos donde esté claro todo. ¿Ok? Si no está tan claro, no invierto. Y muchas veces, a veces me has visto que digo, ok, el trader disciplinado lo que hace es esperarse. Cerraba mi plataforma y la cruzaba para esta pantalla donde están viendo esta pizarra de aquí. Entonces, eso es lo más inteligente que pueden hacer. Aquí no es como que, ok, perdí una, voy acá y tengo que invertir más. No, no. Acá en este contexto, sí. Yo puedo hacer de 8 a 10 contratos porque todo está cerca, todo está barato, no hay problema. Aquí es mucho más fácil ganar. Aquí es más fácil ganar. Lo complicado es cuando hace la transición de un contexto al otro. Ahora, ¿en qué yo me tengo que basar o fijar para saber cuándo existe esa transición aquí en el mercado? Ok, vamos a verla, se las voy a decir. Consta de 3 fases. Bien, para el contexto barato, las 3 fases son las siguientes. La fase número 1 consta de 4 puntos. Lo primero que nosotros tenemos que ver acá, y la fase número 1 es la fase de advertencia. ¿Ok? Es la fase de advertencia. Listo. ¿Qué se ve en esta fase de advertencia? Hay velas más grandes. ¿Ok? Velas más grandes. Hay más volatilidad. ¿Ok? Hay más volatilidad. ¿Qué otra cosa nosotros vemos aquí? Hay
retrocesos o impulsos extraños. Esto también normalmente se ve en el VIX, los impulsos extraños. Y también hay menor respeto en niveles, sea de medias móviles o del FIBO. Esta es la fase 1 de advertencia. Esto es lo que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Ok? En la fase 2, ¿ok? En la fase 2, esta sería la de confirmación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Señales o las estrategias, señales, comienzan a fallar. ¿Ok? Comienzan a fallar. Punto número 1. Y punto número 2, aumentan falsas señales. Falsas rupturas, te sale una estrategia bajista, se baja hacia arriba, te sale una estrategia alcista, se va hacia abajo. Ok, eso. Comienzan a fallar. Comienzan a fallar con más seguido. Si, por ejemplo, una estrategia normalmente te daba seguido y ahora tú vienes, abres un contrato, ¿sí? Abres un contrato y falla, abres dos contratos y falla, aquí ya hay que prestar atención. Ahí hay que prestar atención. Algo está pasando. Entonces ahí tengo que verificar todo esto de aquí. ¿Ok? Recuerden que estos contextos de barato, caro y de caro, barato, normalmente ya les voy a decir cuándo es que suceden. No es que a cada ratito tendríamos que estar viendo. Porque si no, imagínate, ¿no? Ahora, vamos a ver la tercera fase, que es la evidencia clara. ¿Y qué es la evidencia clara? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Ok? En la evidencia clara, ¿qué es lo que tienes que ver? Que es algo muy obvio, ¿no? Los contratos están extremadamente caros. Ese es un punto. El VIX está elevado en el piso provisional, ¿te acuerdas? El blanco, el piso provisional. ¿Sí? Los strike están alejados, que es justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver. Contratos caros, VIX elevado y strike alejados. ¿Sí ves? Ahí están las tres fases, ¿sí? Que me permiten ver la transición del contexto barato al caro. Esto de aquí normalmente suele suceder por geopolítica, pandemias, guerra arancelaria o cualquier evento fuerte que pueda existir. Hasta ahora hemos tenido las tensiones geopolíticas, ¿no? El conflicto de Irán con Estados Unidos, y hemos tenido pandemia, y hemos tenido guerra arancelaria. Entonces, cualquier otro evento fuerte que todavía no lo hayamos vivido, bueno, que yo no lo haya vivido, entonces ahí ya tendríamos que ver este tipo de cambios. Ese tipo de cambio normalmente nosotros ya lo identificamos cuando los contratos se van poniendo caros. Normalmente cuando los contratos ya están caros y los strikes están alejados, ya existe, ya esa es la consecuencia del cambio de contexto. ¿Ok? Ahí estamos en el contexto caro. De ahí para allá, obviamente que en ese contexto caro ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Ya te lo expliqué. Ahora vamos a ver cuando estamos del contexto caro y pasamos al barato, justamente en el que queremos, ¿ok? Es en el que queremos que ya funcione, ¿no? Lo mismo, uno, el de advertencia. Es lo mismo, solo que van cambiando ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, reduce la volatilidad. ¿Ok? Reduce la volatilidad. Y obviamente aquí hay más respeto en los niveles, sea de FIBO, más que nada en Fibonacci. ¿Sí? En Fibonacci y medias móviles normalmente está arriba, abajo, arriba, abajo. Esta partecita aquí de los niveles que les dije, medias móviles y Fibonacci, es que cuando, por ejemplo, están las medias móviles aquí y la vela está arriba, está abajo, está abajo, está arriba, está arriba, está abajo y está así que no va para ningún lado. Ya, ese patrón de ahí. ¿Ok? Entonces acá sí respeta ya los niveles. ¿Sí? Acá sí ya hay respeto de los niveles
Y en esta parte del caro a barato, más nos referimos al FIBO, ¿ok? Más nos referimos al FIBO. Eso es con referencia a la fase de advertencia. Número 2, que sería la de confirmación. ¿Ok? La de confirmación. ¿Qué tendríamos que ver aquí? Las señales comienzan a dar. O sea, si ya haces 1, se da, haces 2, se da, haces 3, se da. Entonces, ok, aquí está todo ok. O puede que de las 3 te salgan 2. O sea, no hay problema, pero ya está como que más consistente. ¿Ok? Está más consistente. Y aquí, en la parte de confirmación, el otro punto es que se reducen las falsas señales. Ya el mercado comienza a ser más consistente con lo que muestra. Comienza a ser más claro con lo que muestra. ¿Ok? Y la tercera, que es la evidencia clara. ¿Qué es lo que se ve aquí o qué es lo que nosotros vemos aquí? Fácil. Los contratos bajan de precio. VIX cae a zonas normales, que es lo que estamos viendo hasta hoy día sábado, y los strikes ya no están lejos. O sea, comienzan a acercarse. Eso es básicamente cuando del contexto caro pasamos al barato. Eso es básicamente. Cuando hay esas transiciones, es cuando el trader comienza a perder. Porque, ¿por qué pierde? Si se supone que aquí estamos pasando de caro a barato y ya nos estamos dando cuenta. Muy fácil. Porque en el contexto caro, ¿sí? Las fechas de expiración, las poníamos de un día para otro. Mientras que en el contexto barato, normalmente en señales alcistas, son 2 días de expiración como mínimo para las alcistas, y para las bajistas, depende cuál sea, es entre 1, el más común, y 2 días. Que esto depende del contexto. El de 2 días depende del contexto. ¿Ok? Depende del contexto para darle 2 días de expiración a las señales bajistas. ¿Ok? Pero por lo regular es 1. Entonces, si yo ya estoy con el chic en el contexto caro que he estado invirtiendo de un día para otro, entonces cuando estoy pasando al contexto barato, sigo colocando una fecha de expiración de un día para otro en señales alcistas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa señal alcista se demora 2 días, como te lo demostré en la explicación que te di del SPY, ¿no? Que dio una señal alcista, ¿ok? Esto venía así, dio una señal alcista, ese día no pasó nada, pero al día siguiente es que te da la señal. Conclusión, los que pusieron de un día para otro, contrato muerto. Si te das cuenta por qué te digo que en esa transición es que pierden muchos y queman mucho sus cuentas. Por eso, me costó aprender eso. A mí me costó aprender esa bendita transición del mercado. Me costó aprenderla. Ya, entonces ahí yo sé que ya estaré diciendo, con razón, pues, ¿no? Sí, pues que por eso es que yo te he estado hablando de que, ahora como ya estamos tratando de cambiar el contexto y esperemos que cambie, ya vamos a buscar fechas de expiración a 2 días para las alcistas, 1 día para las bajistas. 2 días para las bajistas dependiendo del contexto, la señal y en qué posición esté, pues, ¿no? Eso lo vamos viendo y te lo voy hablando de a poquito cuando vaya pasando. Pero ya ves y ahora sí te hace sentido por qué es que yo te hablo de todo esto. Ahora sí te hace sentido por qué es que se destruyen cuentas. Es porque estas partecitas son las que falta de que aprendas. Y las aprendes en el andar. Estas cositas son las que destruyen cuentas. Entonces tú estás que peleas con el mercado, peleas porque no sabes esta transición de aquí, ni de aquí para acá, ni de allá para acá. Entonces, ahí está el problema. Mira que de aquí para acá el problema son las fechas de expiración. De acá para acá es la volatilidad. De acá para acá es la volatilidad.
los strikes los ponen muy lejos, porque en este de aquí, los strikes, en este contexto barato, los strikes están cerca. Acá, los strikes están lejos. Y como aquí a ti te funcionaba todo, sigues poniendo lo mismo, no sabes de que está existiendo la transición y sigues peleando con los strikes lejos sin saber que tienes que cambiar el valor que tú inviertes. Si te das cuenta, esa transición, ya, entonces comienza a identificar, ojo, esto de aquí no pasa a cada rato. No todos los días hay guerra, no todos los días hay pandemia. Eso es lo que tú tienes que saber. Ahora te voy a explicar una pequeña cosita ahí con esa pizarra como la tenemos. No sé si a ustedes les han enseñado o en sus cursos, en los que tomaron, si es que les hablaron de las reuniones como la Fed, reporte de inflación, Producer Price Index y el dato de empleo. Ok, entre esas 4 reuniones que hacen mover el mercado, las que hacen el cambio de contexto, ¿sí? Del contexto barato al caro, son específicamente 2 reuniones. O sea, este contexto puede cambiar en una semana cuando vaya a suceder esa reunión, sea el reporte de la inflación o la reunión de la Reserva Federal. Puede pasar en una semana, o puede demorar semana y media. Entonces, ahí ustedes tienen que estar pendientes de esto. ¿Sí? Tienen que estar pendientes de esto. En los earnings también sucede eso, ¿ok? Me estaba olvidando los earnings. Entonces, para que quede claro, en los earnings, ¿ok? En los earnings, en la Fed y en el reporte de la inflación. Ahí suelen haber estos cambios de contextos del mercado. Solo hay que estar pendientes, nada más. Si tú ya ves que los contratos se van colocando caros y vas viendo que las señales no van saliendo, ok, ándale prestando atención. Tienes que ver enseguida las reuniones cuáles están por llegar. Entonces ya sabes que si está todo caro, ya sabes cómo tú te puedes proteger. Y si estamos pasando del contexto caro al barato, ya sabes cómo también te puedes proteger. Recuerda la explicación que te he dado. Profe, pero me está diciendo que todo es normal en geopolítica y todo eso, y ahora me está colocando la Fed y todo eso. Sí, es que lo que sucede es que a veces el cambio de contexto suele pasar en una semana o simplemente en un par de días. Entonces, por eso es que tú a veces ves que lo que ganaste en toda una semana, justo cuando vienes la Fed, el reporte de la inflación, ¡fum!, se te van esas ganancias. Y por eso es que tu cuenta sube, baja, te quedas en medio, subes, bajas, quemas la cuenta y por aquí, por allá. Por eso es que te preguntaba si en tus cursos te enseñaron esas 4 reuniones. Obviamente en los earnings, eso sí te han de haber enseñado. La Fed no lo sé y la inflación me imagino que sí, porque esto de aquí es muy común en las opciones financieras. La Fed, no sé si te la habrán enseñado, pero cuando viene la reunión de la Fed, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? En esa semana no operes. Si te dicen o te han dicho eso, es exclusivamente por ese cambio de contexto. Es por este cambio de contexto, porque ahí es donde te mareas. De una hora a otra te comienza a jugar bastante la volatilidad, la distancia, que esto y lo otro, y ahí es donde tú colocas una operación y se acabó ese contrato. Entonces, eso traders, ya ahí ya lo saben. Entonces, ahora sí quizás te hace sentido porque en una semana ibas ganando o en 2 semanas seguidas ibas ganando y a partir de una tercera semana o a partir de una segunda semana ya comenzaste a perder. Ingresaste todas las ganancias de nuevo al mercado y tu cuenta otra vez bajó. Es simplemente por eso. Tienes que saber navegar entre estos 2 contextos. Bien, traders. Vamos con el último punto y para mí también es uno de los más importantes. Bien, traders. Por último, ¿cuál es otro de los errores que normalmente se cometen y es uno de los que yo también cometía? Es buscar el trade ganador. Buscar ese gap ganador, ese trade millonario, ese 10, 20, 30 veces la inversión. Eso, donde tú operas con esto en tu mente, es
una de las manipulaciones más grandes para tenerte en el lugar donde tú iniciaste el aprendizaje en el trading. Y te lo voy a explicar desde una perspectiva psicológica. En realidad, todos los errores nacen de una misma creencia. Necesito encontrar el trade. Cuando la realidad es, necesito aprender a ejecutar correctamente cientos de trades. Esa diferencia cambia completamente la mentalidad. Muchos llegaron al trading después de ver una imagen en Instagram o en YouTube, videos, donde alguien convirtió $100 en $5,000. O lo más común, $1,000 en $10,000. Y sin darse cuenta comenzaron a perseguir ese trade durante meses o incluso años. El problema es que mientras perseguían ese trade, dejaron de aprender el proceso que realmente genera dinero. Y aquí viene una analogía que creo que encaja perfectamente con su estilo. Un agricultor no sale al campo cada mañana esperando encontrar una planta que le dé toda la cosecha del año. Lo que hace es sembrar, regar, cuidar el terreno y repetir el proceso día tras día. Sabe que la abundancia no viene de una sola planta, viene de ejecutar correctamente el proceso durante mucho tiempo. En trading ocurre exactamente lo mismo. La cuenta no crece por un trade ganador, crece por una acumulación de buenas decisiones. Recuerda, el mercado no premia al trader que busca hacerse rico hoy, premia al trader que sigue vivo para operar mañana. Ahora sí, prepárate para sorprenderte porque te lo voy a decir desde una perspectiva psicológica. Todo esto que pasa, que han visto, que quizás les han enseñado en los cursos y ni siquiera se han dado cuenta. Esta perspectiva psicológica que te voy a dar es una combinación de varios fenómenos que trabajan juntos. Y como primer punto te voy a decir que es el priming, la preparación mental. Esto ocurre cuando una persona es expuesta repetidamente a un estímulo y sin darse cuenta ese estímulo comienza a influir en su forma de pensar, interpretar y tomar decisiones. Por ejemplo, si durante semanas o meses ves, convertí 100 en 5,000, gané 1,200%, de 1,000 a 10,000. Tu cerebro empieza a considerar esos resultados como algo relevante y accesible. No significa que conscientemente lo creas. Significa que tu mente empieza a utilizar esa información como referencia cuando evalúa tus propias operaciones. Luego aparece algo llamado sesgo de disponibilidad. Nuestro cerebro evalúa la realidad según la información que tiene más disponible en la memoria. Si constantemente ves ganancias del 500%, ganancias del 1,000%, capturas de cuentas explotando al alza, videos, lo que sea, tu cerebro concluye, eso debe ser frecuente, aunque estadísticamente sea algo extraordinario. Entonces cuando tú haces un 100%, tu cerebro no lo compara con la realidad del mercado. Lo compara con las imágenes que tienen almacenadas y por eso aparece la frustración. Y aquí viene una de las partes más peligrosas. La psicología lo llama adaptación hedónica. ¿Y qué es eso? Cuando algo se repite muchas veces, deja de impresionarnos. La primera vez que alguien ve convertí 1,000 en 10,000, se sorprende. La 10ª vez le parece normal. La 100ª vez se convierte en el estándar. Y cuando eso ocurre, una operación rentable deja de generar satisfacción. Porque ya no estás evaluando el resultado objetivamente. Lo estás evaluando contra un estándar artificial. Y aquí es donde todo se conecta. La repetición constante genera una expectativa. El cerebro comienza a construir una narrativa interna. Si estoy aprendiendo trading, debería poder lograr eso, porque eso que me enseñan es frecuente. Eso es lo primero que el cerebro construye. Lo segundo, si aún no lo logro, es porque me falta algo. Necesito otro curso, necesito otra estrategia, necesito más clases, necesito aprender un secreto más. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Porque la frustración no viene del mercado, viene de la distancia entre la expectativa creada y la realidad. Lastimosamente es así.
Y por último, el refuerzo intermitente. Este es probablemente el mecanismo más poderoso de todos. Es el mismo principio psicológico detrás de casinos, máquinas tragamonedas y redes sociales. ¿Qué ocurre? De vez en cuando aparece alguien que realmente convierte 100 en 5.000 o 1.000 en 10.000 y entonces el cerebro dice, ¿ves? Sí es posible, y sigue persiguiéndolo. No importa que el 99% de los casos no ocurra. Ese caso aislado mantiene viva la esperanza, y la esperanza mantiene viva la conducta. Por eso muchas personas siguen buscando el trade perfecto durante años. Y en verdad, con estos 5 puntos que te mencioné, muchos creen que persiguen el trader ganador porque son ambiciosos. Como psicólogo, no creo que sea eso. Lo que ocurre es que han sido expuestos durante tanto tiempo a imágenes, videos, resultados y promesas extraordinarias que su cerebro terminó construyendo una expectativa irreal de cómo debería verse el éxito en trading. Y cuando una persona opera con una expectativa irreal, deja de tomar decisiones basadas en el mercado. Empieza a tomar decisiones basadas en la necesidad de cumplir una expectativa que alguien más instaló en su mente. Ahí es cuando se alejan los strikes, ahí es cuando aumentan los contratos, ahí es cuando se ignoran las confirmaciones, ahí es cuando se quema una cuenta. No porque falte conocimiento, sino porque la expectativa se volvió más fuerte que la disciplina. Con esta parte cierro y quiero que entiendan algo importante. Que yo les diga esto no significa que sea imposible convertir una cuenta pequeña en una cuenta grande. Claro que es posible. El mercado ofrece oportunidades extraordinarias y de vez en cuando aparecen movimientos que pueden cambiar una cuenta por completo. El problema es cuando dejamos de ver esas operaciones como una consecuencia del proceso y empezamos a verlas como el objetivo principal. Porque cuando persigues el resultado, normalmente te alejas del proceso. Pero cuando te enfocas en el proceso, los resultados terminan llegando solos. Recuerda, el trader que busca hacerse rico en una operación normalmente termina quemando la cuenta. El trader que aprende a ejecutar correctamente cientos de operaciones es el que algún día estará preparado para aprovechar una oportunidad extraordinaria cuando aparezca. Así que no era la estrategia. Muchas veces era la expectativa psicológica con la que estabas operando.